Yo tenía una granja en África, al pie de las colinas de Nord. Estas son las primeras líneas del libro Memorias de África, de Karen Blixen, escritora danesa. El argumento nos habla de los 17 años que vivió en África, sus recuerdos, sus vivencias, sus emociones. Su matrimonio con el barón Bron Blixen-Finnick no duraría mucho tiempo, quedándose ella a vivir en la granja de café que habían comprado en Kenia, y que resultaría un fracaso debido a su altitud para poder cultivarlo. A partir de la segunda mitad del libro, sus descripciones son conmovedoras: el mundo de Kenia, las colinas del Nord y el horizonte visto desde su granja, las costumbres de los Masái y los Kikuyos, que llevan a un mundo diferente. Sinceramente, recomiendo este libro para aquellos a quienes deseen estar en un lugar y en un tiempo diferentes, a quienes deseen dejar volar su imaginación por este continente tan singular. Hola, me llamo Manuel de Rocagris y esta es mi historia. El pueblo que yo habitaba dominaban la paz y la armonía, hasta que un día llegaron los bárbaros del norte, que arrasaron nuestras casas y a todos los valientes que se pusieron en su camino. Uno de ellos era mi padre. A nosotras, las mujeres, nos desposaron según nuestros títulos, y a mí me tocó el jefe de uno de los clanes bárbaros, pero no me duró mucho. Un día acudió a mí con la intención de castigarme, y cuando ya me tenía agarrado por un brazo, no sé cómo, conseguí apartarlo de mí empujándolo contra la pared. Sin ser esa mi intención, se golpeó la cabeza contra ella y murió. Entonces, tenía que huir, si no, me pedirían justicia, y huí todo lo lejos que pude, huí al gran bosque. Allí, encontré a Lobo, un viejo conocido. Él me enseñó a defenderme y a cazar en aquella inmensa arboleda que decían estar encantada. Y así era. Seres mágicos la habitaban, y Uri era uno de ellos. Cuando lo conocí, no entendía nuestro idioma, pero tampoco parecía tener uno propio. Con el paso de los días, le fui enseñando a entendernos, y él me enseñó a mí a amarlo. Era distinto, su pelo, su té, mismo su sangre, nada era como la nuestra, pero a mí no me importaba. Yo lo amaba, y él me amaba a mí, pero no podía estar conmigo. Como ya os he contado, venía del gran bosque, y como todos los que allí vivían, era una criatura mágica más. A pesar de tener que transformarse, decidió quedarse a mi lado hasta que eso sucediese. Y aunque no tardó mucho, y su cuerpo me dejase, yo sentía que su alma seguía conmigo. Y eso es lo que importa, ¿no? Porque da igual la forma que adquiere el amor, si este es verdadero. Amor, desengaño, locura... Estos son muchos de los sentimientos que se retratan en esta obra dramática medieval. A continuación representaremos uno de sus actos, concretamente el acto 14, su escena 3, donde Calisto, desde el alto del muro, saluda a Melibea para el encuentro amoroso. Estoy aquí, Calisto. Soy yo, tu sierva, la que estima más tu vida que la suya. ¡Oh, mi señor! ¡No saltes de tan alto, que me moriré de verlo! ¡Baja! ¡Baja poco a poco por la escalera! ¡Despacio! ¡Oh, imagen angelical! ¡Oh, perla preciosa! ¡Oh, mi señora y mi gloria! En mis brazos te tengo y no lo creo. Estoy tan turbado de placer. Señor mío, me confié en tus manos para cumplir tu deseo, pero no me pierdas por tan breve deleite. Goza de lo que yo gozo, que es verte y estar cerca de ti. Pero no me pidas ni tomes lo que después no me puedas devolver. No dañes, Señor, lo que no se restaura ni con todos los tesoros del mundo. Señora, he gastado toda mi vida para lograr un bien así. ¿Cómo podría ahora renunciar a él? No me mandes, señora. No me pidas tal cobardía. No sería de hombres. Además, yo te amo. Si mi vida entera nada en el fuego de mi deseo de ti, ¿no quieres que me arrime a descansar a tu dulce puerto? Por mi vida, que tu lengua hable cuanto quiera, pero que tus manos no hagan lo que pueden. Estate quieto, mi señor. Goza del exterior, de lo que es fruto propio de amadores, pero no me quieres robar el mayor don que la naturaleza me ha dado. ¿Por qué, señora? ¿Para que no esté tranquila mi pasión? ¿Para penar de nuevo? ¿Para volver al juego del comienzo? Perdona, señora, a mis desvergonzadas manos,
pues jamás pensaron tocar tu ropa con indignidad. Ahora gozan de llegar a tu gentil cuerpo, a tus lindas y delicadas carnes. ¡Quieta! ¡Apártate ya, Lucrecia! ¿Por qué, mi señora? Déjala, que disfruto de que ella sea testigo de mi placer. Pero yo no quiero testigos de mi error. Si hubiera sospechado que ibas a portar tan sin mesura, no me habría confiado. Dime quién soy, cuenta la historia de Amelia Garayoa, relatada por su bisnieto, Guillermo Elví. Guillermo es un periodista al que le encargan la labor de documentarse para llevar a cabo el trabajo de saber qué fue de la madre de su abuelo, una mujer que fue tabú en su familia, pues dejó abandonado a su abuelo y a su bisabuelo. La historia de Amelia transcurre entre la Segunda República Española y la caída del muro de Berlín. La historia nos la van contando diferentes historiadores y personas que convivieron con Amelia. Los hechos más reseñables de este libro son que la protagonista fue comunista y después un espía inglés infiltrado en las filas alemanas. Llegó a matar a 4 personas y fue maltratada en campos de concentración. Dime quién soy cuenta con más de 1000 páginas, pero es muy intrigante, por esa razón se hace corto. Se trata de un buen libro que recomendaría, pero nadie en especial, pues no se trata de un género, sino que mezcla muchos, en los que destacan la historia, el amor y la política. Os voy a recitar un poema titulado Me gustas, de Luis Alberto de Cuenca. Me gustas cuando dices tonterías, cuando metes la pata, cuando mientes, cuando te vas de compras con tu madre y llego tarde al cine por tu culpa. Me gustas más cuando en mi cumpleaños me cubres de besos y de tardes, o cuando eres feliz y se te nota, o cuando eres genial con una frase que lo resume todo, o cuando ríes. Tu risa es una ducha en el infierno, o cuando me perdonas un olvido. Pero me gustas más, tanto que casi no puedo resistir lo que me gustas, cuando llena de vida te despiertas y lo primero que haces es decirme, tengo un hambre feroz esta mañana, voy a empezar contigo el desayuno. El día de mi 19º cumpleaños fue como cualquier otro. Sabía, claro que lo sabía, que era un año más mayor, pero me daba lo mismo porque el balance de los 365 días que tenía que celebrar era exactamente igual a los 365 días correspondientes al año anterior, o sea, prescindible. A pesar de todo, intenté buscar la parte positiva y llegué a la conclusión de que valía la pena cumplir años, porque como mínimo recibiría un regalo. Prescindí, sin embargo, de las horitas que comporta nostalgia, recuerdos y el compromiso con uno mismo de ser feliz. Una estupidez. No quise dar ninguna trascendencia especial a la fecha, porque mi vida no era para lanzar cohetes. Me refugié en la rutina habitual de levantarme, hacer mis ejercicios de gimnasia, ducharme, desayunar, estudiar, comer, ver un rato la tele y esperar la visita sorpresa con una sonrisa. No me fue difícil, me conformo con muy poco. Mi recomendación va a ser de un libro que me leí hace muy poco, llamado La estrategia del parásito, que fue escrita por César Mallorquín. La historia trata sobre un universitario que descubre uno de los mayores peligros de Internet, y a su vez es descubierto y asesinado misteriosamente. Pero, por fortuna, envió el secreto a un amigo de su infancia que, junto con su exnovia, conseguirán o intentarán sacar el secreto a la luz. Recomiendo este libro ya que trata sobre uno de los mayores problemas que se pueden dar actualmente con Internet, y además creo que es interesante porque hay una mezcla entre acción e intriga que seguro que encantará al público que lo lea. Una vida, cualquiera, se resume en una serie de acontecimientos especiales, de puntos y aparte, puntos que por más tiempo que transcurra permanecen intactos en la memoria, remanentes hasta el mismo día en que nos alcanza la muerte. Si deseamos que aparezcan, basta con pararse a pensar en todo lo que uno ha hecho durante su vida, o en lo que no ha hecho, y la sucesión de esas imágenes difusas en la mente
son el unir los puntos de nuestra existencia. No suelen ser hechos trascendentes, sino simples momentos tan insignificantes para cualquier otra persona como especiales para uno mismo. El primer te quiero, la muerte de un familiar o la muerte de un ser querido, la frontera que traza el primer usted, el temblor de las piernas incontrolable tras un accidente, las noches pasadas en un hospital prometiendo cosas a un Dios que después olvidas. El primer beso en los labios o el primer beso en la boca nunca es lo mismo. La peor discusión con tu mejor amigo, ver tempranear el sol, la cicatriz más grande de tu cuerpo, el brotar de una vida, las noches en casa de los abuelos, descubrir que una pesadilla ha sido una pesadilla, o la primera vez que comprendes que siempre que alguien quiere comprar, hay alguien que al final vende. Creo que tardaré bastante en aprenderme las reglas de este lugar. Eso te pasa por no haber frecuentado más la biblioteca del lugar. No creería que tuviera que quedarme aquí mucho tiempo más. Dime, Victoria, cuando todo esto acabe, ¿qué haremos? No lo sé. Supongo que me quedaré aquí. El futuro de la magia depende de mí. Soy el único que puede consagrar a más magos. Aún no sé cómo hacerlo, pero sospecho que no debe de ser muy diferente y curar. Quizás sea cuestión de canalizar más cantidad de energía. ¿Y cómo elegirás a los futuros magos? ¿Les harás una sangre o algo así? Algo así. Cuando vivía en Sevilla, pensaba que de mayor sería médico, o biólogo, o quizás veterinario con animales. Pero entonces llegaron ellos, mataron a mis padres. Alessandro me dijo que no debía volver allí, porque en realidad había ido a matar a mi mamá. Almudena Pulpeiro era una joven auxiliar de clínica de 20 años. Su vida giraba alrededor de su única pasión, la música. Ella era trompista y era miembro de la banda municipal de música y escuela de Ribadeo. Un día antes de que la marca negra del Prestige inundara las costas gallegas, Almudena tuvo un accidente grave. La trasladaron al hospital y, al pasar 3 días, falleció. Al igual que el negro chapapote cubría el litoral gallego, un manto de tristeza cubría a las personas que se encontraban alrededor de Almudena, impresionados aún por el fuerte destino que les arrebatara la vida de la joven. Pero su padre, como objetivo de mantener la ilusión de su hija por la música, decidió aprender a tocar la trompa. Alejo el brazo derecho y lo bajo por su cadera, despacio. Ella me sigue paso a paso, con los ojos en la penumbra de la noche, con la imaginación en la oscuridad de las emociones, preocupada porque yo puedo tocar algo, como un niño que descubre el truco de quién sabe. ¡Qué maravillosa magia! Pero ese no es mi deseo. Lento, con dulzura, extraviado entre sus cabellos, le acaricio el cuello y apoyo en la palma su mejilla. La empujo un poco, jugando, y le hago volver la cara hacia la izquierda. Así, lentamente, Jin se deja ir hacia el cristal, el pelo hacia adelante, y de repente, medio escondida por esa perfumada mata negra, aparece su boca, como una rosa de amor recién abierta, suave y mojada. Suspira, abandonada, y dibuja pequeñas nubes de vapor en el cristal del portal. Entonces la beso. Ella sonríe, me deja hacer, me disquea un poco. Está por la labor y es precioso. Es dramático, es comedia, es poderoso, no. Es aún mejor. Christopher y yo estábamos súper unidos. Toda la vida había sido mi mejor amigo. Otros hermanos se pelean, pero nosotros no. Siempre estábamos juntos.
Era 2 años mayor que yo, pero siempre tuvo muchísima paciencia conmigo. A diferencia de otros hermanos mayores que se hartan de los pequeños, él nunca se cansaba de mí. Cuando era niña, me esperaba a la salida de clase y me acompañaba a casa. Me ayudaba a hacer los deberes y veía la tele conmigo. Mis padres trabajaban mucho, pero nunca me importó, porque Christopher estaba ahí. Incluso cuando me hice mayor, se preocupaba de que todo fuera bien. Sin entrometerse, aparecía a la salida de clase, como si pasara por allí o algo así, y hacía los deberes al mismo tiempo que yo, para ayudarme si no entendía algo. Sin embargo, unos 6 meses antes de su desaparición, comenzó a comportarse de un modo extraño. Salía hasta muy tarde, se peleaba con mis padres, nunca estaba en casa, y cuando venía no decía gran cosa. Yo tenía la sensación de que lo estaba perdiendo, pero cuando le preguntaba qué le pasaba o si todo andaba bien, se iba. O sea, literalmente, se levantaba, se iba y no regresaba hasta muchas horas después. Aunque siempre había sido un gran estudiante, comenzó a sacar unas notas pésimas. Mis padres estaban histéricos, pero no podían hacer nada por ayudarle. Él no les dejaba. Entonces todo se vino abajo. Fue como si mi hermano, al marcharse, hubiera desconectado el interruptor de nuestra vida y les hubiera vaciado de todo lo bueno. Mis padres ya no me querían y yo no sentía nada en absoluto. Era Satanás, Belcebú, Asmodeo, Leviatán, Lucifer, Astaroth. Recibía el nombre que recibiese. Era la bestia, el príncipe de las tinieblas. Puede que fuese una ilusión, pues tan solo vive durante unos instantes. Por su imagen monstruosa me llenó de terror. Valentina se estrellaba fuertemente contra mí y prefirió un grito ahogado. Eric palideció. Sin embargo, el tifón ya no avanzaba. Los tañidos de las campanas habían cesado. Pensé vagamente, y no fue sacrificado en holocausto de virgen alguna. La invocación a Lucifer se vio interrumpida al llegar a su conclusión. Por eso, la bestia vio truncado su avance ante las puertas de lo que iba a ser su momento de gloria. El Magedón ya no tendría lugar. Este libro narra la historia de dos malhechores, Royce Melville, un hábil ladrón con una vista de lince, y Adrian Blackwater, un antiguo mercenario con una gran habilidad para las armas. Ambos hacen trabajos sucios para los nobles a cambio de un pequeño salario. Con un gran infortunio se encuentran en un lugar inadecuado en el momento equivocado, cuando se produce el asesinato del rey. Condenados a muerte por el príncipe Adric, solo les queda una salida: desenmascarar al verdadero asesino del rey. A continuación, vamos a ver un diálogo entre el enano y Royce, quien intenta salvar a la princesa Arista. ¡Hermosa, verdad! Vuestra merced no puede bajar, y si sube se meterá en una situación peor. Los escalones trabajan de apoyo horizontal de los planos verticales. La torre está muy debilitada, y en cualquier momento vuestra merced y la dama a la que intenta rescatar serán aplastados por el gran peso de las rocas. ¡Odio a los enanos! Oye tú, bocazas, ¿a cuánta gente le has contado que te estás escondiendo de dos camellos que quieren matar? A nadie. Bueno, a María, pero es de confianza, ¿no? ¿Y a cuánta gente le has contado que viniese? A nadie. ¿Qué crees? ¿Que estoy loco? A nadie. Haz memoria. Bueno, se lo dije a la chica, a la criada. ¿A la criada? Sí, quisiera que se lo dijese a mis padres, por si volvían antes de tiempo de su viaje, para que me pudieran localizar. ¿Y quién se lo habrá contado a la criada? A nadie. ¿Por qué? Porque le dije que no se lo contara a nadie. Le dijiste, no se lo cuentes a nadie, porque me va la vida en ello. Le dijiste que dos narcotraficantes te estaban buscando para matarte. Pues claro que no. Entonces, ¿por qué no iba a contárselo a nadie? Si no te va la vida en ello, y puedes contárselo a tus padres, ¿por qué no habría de contárselo a...? Johnny, no me asustes. Compruébalo.
estás zumbado. Compruébalo. Oye. El protagonista de la serie La misteriosa fraga de Vulcano. Os aconsejo que leáis este libro, pues trata sobre mi vida, una vida que no fue muy fácil, pues tuvo muchos problemas. Solo os digo una cosa, porque después, si os digo más, sabréis más sobre la novela, y ya no os tendrá gracia leerla. Miren, la cosa que os digo es que soy el discípulo del pintor del rey de España, de Velázquez. Así que, por favor, leedla, os gustará. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira y el cielo cambia. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve en mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, y a veces yo también la quería. ¿Cómo la habré amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso caer alma como el vasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca, pero ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su hilo. De otro, será de otro, como antes de los besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Y aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Come on, George.
Pierre-Antoine dejó la escuela el día que descubrió que no merecía la pena hacer nada, puesto que nada tenía sentido. Los demás nos quedamos. Y a pesar de que el profesor se apresuró a borrar toda huella de él, tanto en la clase como en nuestras mentes, algo suyo permaneció en nosotros. Quizá por eso pasó lo que pasó. Este es el comienzo de este libro, escrito por Janet Teller, una escritora danesa, que se llama Nada. Es la historia de un grupo de jóvenes que buscan el significado de la vida. Uno de ellos, Pierre-Antoine, decide un día abandonarlo todo. Se va, deja la clase, deja el colegio, su familia, se sube a un ciruelo y desde el ciruelo empieza a decir frases muy pesimistas sobre el mundo, sobre la vida. Dice, todo da igual, porque todo empieza solo para acabar. En el mismo instante en que nacéis empezáis a morir. Y así ocurre con todo. La Tierra tiene 4.600 millones de años, pero vosotros llegaréis como máximo a los 100. Existir no merece la pena en absoluto. Todo es un gran teatro que consiste solo en fingir y en ser el mejor en ello. Pero sus compañeros no lo van a abandonar. Van a ayudarle en la búsqueda del significado y para ello van a tratar de crear un montón de significado. Al montón de significado van a aportar cada uno el objeto que da significado a la vida. Pero no se dan cuenta de lo que inician es en la búsqueda del significado propio para ellos, del significado de la vida. En una sociedad nuestra que no tiene ningún sentido. En una sociedad que no les ayuda a encontrar el significado. Y para buscar el significado van a hacer cosas que están fuera de toda razón. Cosas que ni nos podemos imaginar. Nada trata sobre los libros, la religión, la fama, los medios de comunicación, la depresión, la desesperación. Es una historia controvertida, una historia polémica. Fue prohibido el libro en muchos países. Es lectura obligatoria en institutos de otros países. Es una historia que no os dejará indiferentes y cuando la leáis, vuestras vidas cambiarán.